vale la pena retomar lo que dijiste la semana pasada. Comentaste que los hechos violentos registrados en últimas fechas en Tabasco son consecuencia del acuerdo con el crimen organizado que hizo como presidente López Obrador. Y lo dijiste así. Desafortunadamente, estos hechos están ocurriendo en Tabasco como están ocurriendo en muchas partes del país. ¿Por qué? Porque, bueno, pues hicieron sus alianzas, hicieron sus acuerdos y ahora pues estas son las consecuencias. ¿Hay acuerdos de la 4T con el narco? Bueno, pues para nadie es un secreto el acuerdo de Andrés Manuel particularmente con el crimen organizado. Los abrazó, los apapachó y les entregó el país. Y eso es algo que se reconoce inclusive a nivel internacional, ¿no? ¿Qué información tiene Pedro Jiménez León para hacer estas afirmaciones que algunos, incluso Pedro, han considerado como temerarias? Otros desde el gobierno han dicho que forman parte de un complot contra esta administración. Mira, cuando empieza el juicio de García Luna en Nueva York, uno de los testigos protegidos que tiene la Fiscalía General de los Estados Unidos menciona que desde el 2012 empezaron a financiar la campaña de Andrés Manuel, 2012. Después hablan de la entrega de recursos en 2018. Durante 2021 se notó como toda una franja del Pacífico del país hubo una operación estratégica del crimen organizado para favorecer a Morena. Después nos enteramos, por ejemplo, que el señor Daniel Flores, un empresario reconocido como el operador del huachicol fiscal, que financiaba campañas de Morena, estatales y federales, que desafortunadamente, y lo digo porque cualquier vida que se pierde es lamentable, su avioneta se estrelló en el Golfo. Y después de ese incidente salió más información de su vinculación con cuadros políticos de Morena. El señor Carmona, de Tamaulipas, ejecutado en una peluquería en Monterrey, primero financiaba campañas del PAN y después empezó a financiar campañas de Morena. La gobernadora de Baja California, María del Pilar Ávila, señala y declara que el exgobernador Bonilla había sido apoyado por un cártel. El exgobernador Bonilla dice que la gobernadora María del Pilar Ávila tuvo respaldo de otro cártel. Y luego la presidenta municipal de Tijuana, encontrándose en ese fuego cruzado de dos grupos, pues se tiene que ir a vivir, y eso lo vimos en todos los medios de comunicación, a la zona militar de Tijuana. Y bueno, el espectáculo de Sinaloa entre el gobernador Rocha y el exdiputado federal que asesinaron Melesio Cuen, también están grupos del crimen organizado respaldándolos. Entonces, no es ningún secreto para nadie. Recuerden, digo, si alguien no lo quiere recordar o no lo quiere, ese es su problema, pero ahí está, hubo un hashtag que se volvió tendencia, el narcopresidente. Ahora mismo los funcionarios de Trump que hoy toman posesión han señalado vínculos del gobierno y del partido Morena con el crimen organizado. Entonces es algo que está a la vista. Por eso dije lo que dije. Normalmente yo acostumbro a fundamentar mis juicios. Y esto que te acabo de decir es la fundamentación del juicio que emití. ¿Puedes creer que López Obrador haya permitido esto? ¿Se haya vinculado? Pues tú que lo conoces de toda la vida. Sí, porque hay una obsesión por el poder y por el control. ¿Lo hizo por el poder y por el control? Sí, claro, por supuesto. A ver. Pero esto va más allá de lo que uno puede imaginar, Pedro. Estás diciendo que el gobierno le entrega prácticamente al crimen organizado el control del país. Esto es delicadísimo porque se pierde el control A ver, mi querido Emanuel, ¿no vimos todas las imágenes de las veces que fue a Badiraguato? ¿No fue a saludar a la mamá del Chapo?
no fue a comer con los operadores del Chapo, ahí están las fotos. No en una mañanera pidió que la Secretaría de Relaciones Exteriores se pusiera al servicio de la familia del Chapo, llamándole él el señor Guzmán, para que fueran a entregar las visas para que pudieran ir a ver a su familiar preso en Estados Unidos. Digo, ahí están las evidencias, pero además ahí están las consecuencias que hoy está sufriendo la sociedad mexicana. ¿El gobierno de López Obrador fue un narcogobierno, Pedro? Yo creo que no, o sea, no lo diría tanto así, no, sin llegar allá, pero sí hay un vínculo muy estrecho entre el crimen organizado y el régimen. ¿Y el partido? Claro, y el partido por la vinculación de esos candidatos que reciben esos financiamientos. Hoy, ¿cambió el tema con la llegada de Claudia Sheinbaum o sigues viendo los mismos elementos? No, yo empiezo a ver un cambio. Empiezo a ver una actitud, empiezo a ver decomisos que no se vieron hace 6 años, empiezo a ver un trabajo de inteligencia que se refleja en algunos estados, como en el caso del Estado de México. Digo, y es un gobierno de Morena, a mí me gusta ser objetivo. Ahí hay una disminución de los delitos y hay un trabajo de inteligencia que se hizo, y hubo detención, por cierto, y hay que decirlo, de alcaldes de Morena, del PRI y de otras fuerzas políticas, porque digo, luego ocurre que estos acuerdos se dan también entre otras fuerzas políticas, porque además la gente no tiene una lupa para, oye, a ver, ¿no? Pues la gente llega y uno cree de buena fe. Pero ahí en el caso del Estado de México hay un hecho particular que muestra que las cosas pueden empezar a ser diferentes. El tema de Estados Unidos. Hablabas y hacías referencia del testigo protegido y de otros testimonios. ¿Crees tú que ellos tienen suficiente información de lo que ocurrió con México en el gobierno de López Obrador? Yo creo que sí la tienen. Pero en ese momento, para la administración norteamericana, lo más importante era que se les ayudara, como lo pidieron y se lo plantearon al gobierno federal, las acciones para retener a los migrantes de este lado. Pero yo creo que información la tiene. ¿Crees que pase algo? No creo. No creo, porque finalmente por nuestra relación con ellos lo que sí van a buscar es que cambie el estado de cosas en esa relación. Eso sí lo van a buscar. Las 8 de la mañana, 52 minutos. Esto es que cambie la situación entre los dos gobiernos. Es correcto. Con la información que tienen, ¿presionarán a Claudia Sheinbaum? Bueno, tú sabes que los norteamericanos así se las gastan, ¿no? O sea, tienen información, te la ponen en la mesa y te piden esto a cambio de esto. ¿Tiene remedio el tema de seguridad en el país, Pedro Jiménez León? Por supuesto. A ver, Colombia vivió un fenómeno parecido al que nosotros estamos viviendo, y en Colombia lo resolvieron. ¿Cómo lo resolvieron en Colombia? Primero, hubo la voluntad política de modificar una serie de leyes para fortalecer a las instituciones. Después sentaron a las iglesias, sentaron a las empresas, sentaron a los sindicatos y a los liderazgos políticos, y empezaron a trabajar región por región. Por ejemplo, recuerdo que una de las cosas que hicieron y que fue muy polémica, pero que al final lo aprobaron, es que, por ejemplo, en Colombia no te permiten que 2 personas anden en una moto. De las cosas que son clave. Que aquí lo hemos dicho mucho. Claro, y entonces dijeron, a ver, por ley, solo una persona en una moto, porque si van 2, entonces uno va manejando y el otro va cazando a la víctima. Y eso también ayudó. Pero ¿qué otra cosa se hizo? La sociedad se apropió de los espacios públicos y las empresas donaban equipos, juegos, financiaban actividades para que los jóvenes, para que los niños, para que los adolescentes estuvieran en un espacio público, pero que también hubiera áreas para que estuvieran los adultos. Todo iluminado para que el delincuente se sintiera inhibido de entrar a ese espacio. Fíjate, pero sin embargo, pese a que logró avanzarse, se retrocedió en Colombia con la llegada de Petro.
los enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y una disidencia de las FARC en la región colombiana de Catatumbo han causado más de 80 muertos, más de 20 heridos y miles de personas desplazadas, informó ayer el gobernador del departamento de Norte de Santander, William Villamizar. Esto es, se puede avanzar y se puede retroceder. Y en este caso con Petro, vamos para atrás en Colombia en cuanto a lo que habían logrado tener en cuanto a mejores condiciones de seguridad. Claro, precisamente en mi libro empiezo con 2 frases de 2 políticos a los que respeto, admiro y agradezco. La frase de don Enrique González Pedrero: en política nada es de una vez y para siempre, porque se puede regresar, se puede retroceder. Y la frase de Dante Delgado: la política no es, va siendo, se va modificando, va evolucionando, y hay claro que hay retrocesos.